Musicafé. Yo, Sigala, tuve la oportunidad de conocerlo gracias a Totó. Tengo que decirlo, gracias a Totó lo conocí en Cuba en un disco que se estaba grabando con Javier Colina y Pancho Amás, un 3-0. Porque después del boom de lo de Bebo Valdés, pues quisieron hacer un trabajo que fuera un poco más tradicional y que no estuviera el piano como presente, sino más los instrumentos más tradicionales cubanos, como es el tres cubano, ¿no? Un instrumento muy típico de ahí. Y entonces Pancho Amás es una figura, pues un nivel, sobre todo con el instrumento, internacional, y se reunieron todos ellos. Javier Colina era el que había acompañado a Bebo y Sigala en el disco de Lágrimas Negras. Creo que se llama así, el Lágrimas Negras, me parece. Sí. Y Sigala fue invitado a la grabación del disco. Ahí se reunió un elenco pues, grandísimo. Yo en esa época tenía un proyecto también donde Totó tocaba la percusión y un guitarrista que era el guitarrista del grupo de Pancho Amás. Nosotros teníamos un trío y colaboramos, hacíamos cosas independientes de otros proyectos, ¿no? Lo formamos en una escuela donde ellos daban clases y por ahí empezó la andadura de Sufiel, ¿no? Grabamos una maquetita como con 6 temas y así. Casualmente, trabajando nosotros tres en un hotel, dimos con un señor que quiso apadrinarnos en el proyecto. Y entonces quiso grabar un disco con temas míos. Los escogimos. Eran temas muy diversos, ¿no? Tenían, dentro de lo que era la música caribeña, no era tan cubano como caribeño, ¿no? Hacíamos cosas que tenían que ver con Puerto Rico. Bueno, de todo un poco. Era muy variado, ¿no? Y también tenía que ver un poco con lo que se estaba haciendo en esa época y con la influencia que teníamos nosotros de Pablo y Silvio Rodríguez, sobre todo yo, a la hora de escribir. En ese momento justo, ¿no? Pues nos sentamos con este señor, vino todos los presupuestos, todo cómo iba a ser, él iba a apostar por el proyecto, iba a grabar el disco y bueno, después de todo lo que tú sabes que hay detrás de un trabajo así, ¿no? Teníamos colaboradores, iba a estar Pablo Milanés, iban a estar músicos de puntería de Cuba y casualmente en ese proceso yo conozco a Sigala, ¿no? Me lo presentaron. Me lo presentaron porque, bueno, justo cuando se estaba grabando ese disco que te había comentado antes, pues se hacían otras actividades, ¿no? Y entonces yo siempre andaba con Totó y con todos los músicos con los que me rodeaba. Yo vivía en la ciudad en esa época. Y de hecho compartíamos piso y todo juntos, ¿no? Pues en una actuación de un grupo, pues Sigala fue a ver la actuación de ese grupo y casualmente coincidimos ahí y empezamos a hablar. Y entonces a mí se me ocurre la idea, digo, le dije, creo que fue a Totó el que se lo comenté o a One Manager, a este señor que quería apostar por el. Le digo, coño, ¿por qué no aprovechamos? Porque yo tenía un tema que casualmente tenía ese giro, ¿no? Muy flamenco, muy no sé qué. Digo, coño, si aprovechamos y cogemos el Sigala y le decimos, porque ya que estamos todos, que nos conocemos, que si quiere grabar el tema, como va a estar Pablo Milanés y un montón de gente más, seguro que él se anima y bueno, si nos cobra, ya mira, el tipo dice, coño, eso es buena idea. Porque después de lo de Bebo, que nosotros hagamos un disco así, eso es un pelotazo. Pues yo tenía una maqueta donde estaba ese tema grabado. Y hablamos con él en el estudio. Totó se llevaba muy bien con él. La verdad que él cogió mucha afinidad con Totó en aquella época. Le hablamos de qué se trataba, de qué iba la historia y se lo cedimos. Yo le cedí la maqueta, ¿no? Con el tema para que él lo escuchó y se quedó loco con el tema. Desde que lo vio. Y sí, yo quiero cantarlo, yo quiero cantarlo, yo quiero cantar el tema. Por muchas razones el disco no se llegó a grabar y aquello no llegó a ningún puerto, ¿no? Y al final no se grabó nada, no llegamos a ningún lado. Se quedó ahí, todo varado. Pero Sigala se quedó con la maqueta. Al año siguiente, no sé si quieres que te haga el cuento, porque a lo mejor Claro, por supuesto. Al año siguiente hay un grupo que se llama Yerbabuena, que ellos radicaban en Miami, donde habían cubanos y gente de diversos países. Y me llaman a través de GAE o de Aldán, que el Aldán es una asociación de los escritores y compositores cubanos que te representan, ¿no? Ahí en lo que es a nivel nacional. Me llaman porque Yerbabuena quería grabar un disco y Sigala le había presentado mi tema que quería que ellos lo tocaran. Y ellos le dijeron, no, ese tema no
no lo puedes cantar porque nosotros que queremos que tú cantes es de nosotros. Y entonces los tíos le dicen, vale, pero como el estribillo se parece al giro melódico que nosotros tenemos, podemos coger el estribillo, pero tenemos que hablar con el compositor. Y entonces a través de la SGAE, porque la SGAE tenía sede, o sea, la SGAE es como una representación internacional de los derechos de autor de Cuba, porque Cuba no tiene jurisdicción internacional. Pues a través de eso contactan conmigo. Y entonces hablan conmigo que a través de la DAN tiene sus abogados que te representan a nivel nacional ahí. O sea, el gobierno te los pone. Entonces yo fui a asesorarme y le digo, ¿cómo es la historia? Me dijeron, mira, tú puedes ceder el estribillo siempre y cuando ellos te pongan el disco como coautor. Tú haces un poder, no mira, con cuño y con todo certificado, siempre y cuando ustedes me respeten que yo soy parte de la coautoría, ¿no? En ese tema había un montón de gente. O sea, la idea es que te pusieran en los créditos. Claro, Entiendo. pusieran en los créditos. Y yo lo cedí, yo no tengo ningún tipo de problema, porque yo se lo había escuchado a Juan Fonmel, de los Juan Band. Yo te dije que me gustaba mucho la manera de él llevar la música, ¿no? Y sus consejos para mí eran muy, muy creyentes, muy válidos. Y yo lo cedí. Eso se grabó, la grabación nunca llegó a mí, porque en Cuba para que te lleguen las cosas en esa época era muy difícil, ¿no? Pero bueno, no pasa nada. Pero cederlo no quiere decir que te olvidaras de No, lo que yo fuese a no retribuir se lo eso. regalé, yo lo cedí para que Vale. lo utilizaran para ese Autorizaste. disco. Claro. Eso es. Y Sigala, aprovechando eso, hizo como un verso que acompañaba el estribillo. Y entonces, bueno, a eso se quedó ahí. Y después, como a poco tiempo, a través de los músicos que grabaron el disco aquel que yo te decía, que era con Pancho Amá y con toda esta gente que habían grabado ahí con Javier Colina, pues a través de ellos me intentan comunicar por Skype de que Sigala iba a hacer un disco, se llamó Picasso en tus ojos, o Picasso en mis ojos, una cosa así, que quería grabar ese tema, pero estaban buscando al compositor. Y entonces yo di la información y yo sí, que contacten conmigo. Yo di la información y le dije que sí, que yo era el autor. En resumidas cuentas, el tema se grabó, pero yo nunca aparecí. Y le cambiaron el nombre. El nombre original se llama Apedao, pero Apedao viene siendo como que cogiste un pedo. Aquí en España, ¿no? En Cuba es de otra manera, ¿no? Se ve de otra manera. Y Apedao viene de a pedazo, de a pedacito. De como que tú estás cortando, ¿no? Uh-huh. La historia es una historia de como una separación o tiene una trama, ¿no? Una trama detrás. Y es un tema que yo escribí porque mi padre me dijo que un amigo que es guitarrista me decía que si yo me atrevía a hacer algo que tuviera influencia flamenca. Yo digo, claro, yo lo hago, yo me pongo y lo hago. Y recuerdo en esa época que él está aquí, René Mariño, guitarrista, él tenía mucha influencia en Cuba, hizo un muy buen trabajo él ahí en Cuba, ¿no? Y iba a conocer el tema del flamenco, entre otras compañías que habían ahí. Y por esa historia dije, yo voy a hacer un flamenco también. Y mi padre me dijo, nada, tú no vas a poder hacerlo. Y lo hice. Y entonces escribí esa canción. Y entonces al final se grabó el disco y yo no aparecí en ningún lado. Eso se quedó ahí, ¿no? Todo el mundo, lo bonito es y lo curioso, ¿no? Y yo lo digo porque a mí, cuando tú dices la verdad es la verdad. Y tú no puedes engañar eso. Yo eso se quedado ahí, no, incluso no, ni lo tocaba. Es un tema que no he tocado porque es lo que te decía en principio. Prefiero preservarme a mí, mi persona, que no entrar en temas de ese tipo de juicios o cosas así, ¿no? Yeah. Pero al final la enseñanza que te lleva es que da igual. Que no te puedes fiar de nadie. Pero no te puedes fiar de nadie.